Cordial saludo. En este espacio de legislación ambiental vamos a hablar sobre el ámbito de aplicación de la Resolución 8321 de 1983. El grupo T03 está conformado por Michelle Puentes, John Ramírez, Jackson Morantes, José Guerrero y quien les habla, Angie Jaime. En este espacio vamos a hablar sobre el ámbito de la Resolución 8321. El Ministerio de Salud hace referencia al ruido ambiental como métodos de medición sobre las normas generales de emisión para prevenir y controlar las molestias en alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la población y cómo se establecen los niveles sonoros máximos permisibles y define qué acciones o relaciones son considerables como generadoras de impactos negativos que requieren regulación legal. En concordancia a esta resolución se encuentra el Decreto Reglamentario 948 de 1995, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 23 de 1973 en sus artículos 33, 73, 74, 75, 76 del Decreto Ley 2811 de 1974 en sus artículos 41, 42, 43, 44, 45 y 49 de la Ley 9 de 1979, en donde se establece la relación y prevención de control de contaminación atmosférica para la protección de calidad del aire. Actualmente, la resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la número 627 del 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y el ruido ambiental. En cuanto a la aplicación de la resolución 8321, se resuelve en el capítulo 1 las definiciones generales. Encontramos como primer punto la contaminación por ruido. Segundo punto, ruido continuo, ruido impulsivo, los decibeles, bocinas de aire, la demolición, el derecho de vía pública, el periodo sobre diurno y nocturno, las emergencias, el periodo originario de ruido y el sonómetro. En cuanto a ello, encontramos que en el capítulo segundo, el ruido ambiental y sus métodos de medición pueden variar sobre sus zonas receptoras y este nivel de presión sonora va de periodo diurno y nocturno, en donde encontramos como primera zona los residenciales. En el periodo diurno es de 65 decibeles y en el periodo nocturno es de 45 decibeles, mientras que en la zona comercial encontramos que en el periodo diurno es de 70 decibeles y en el periodo nocturno es de 60 decibeles. En las zonas industriales encontramos que tanto diurno como nocturno es de 75 decibeles y en las zonas tranquilas encontramos que tanto diurno como nocturno es de 45 decibeles. En cuanto a ello, el compañero Michelle Puentes nos va a continuar con el capítulo tercero de las normas generales de emisión de ruido y las fuentes emisoras. Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy le continuaré con la exposición del tema que nos aborda la resolución 8123 de 1983. Con referente al capítulo tercero, voy a explicar algunos artículos y voy a hacer un comentario que realiza la magistrada ponente en una sentencia emitida por el Consejo de Estado. Voy a explicar unos artículos, como bien mencionada, nos habla del artículo 21, nos habla de los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido que estén en la obligación de evitar la producción de ruido que puede afectar y alterar la salud del bienestar de las personas. Esto quiere decir que los ruidos que puedan afectar a los vecinos, si hablamos en una zona urbana, todo el ruido que yo ocasione y perturbe la tranquilidad de mi vecino, ese ya está contemplado en ese artículo, ¿sí? Si nos referimos al artículo 22, menciona que ninguna persona permitirá o ocasionará la emisión de cualquier ruido que al cruzar el límite de propiedad del predio originador pueda exceder los niveles establecidos en el capítulo segundo de la presente resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que estos niveles de ruido
permitidos en zonas urbanas ya están establecidos en esta resolución. En su artículo 23 de este temario nos habla de que los establecimientos locales y áreas de trabajo se ubicarán o construirán según lo establecido en el reglamento de zonificación de cada localidad y cumpliendo con los niveles sonoros permisibles que indiquen en el capítulo segundo, de tal forma de que los ruidos que se produzcan no contaminen zonas próximas. Quiere decir que para eso hay una tabla establecida con los niveles de ruido establecidos y permitidos por la ley. Su artículo 24 menciona que solo en casos de emergencia podrán usarse en fuentes fijas, sirenas, silbatos, campanas o amplificadores. En este caso nos hace referencia o puedo traer como ejemplo el tema de las ambulancias, de las patrullas de policía, de los bomberos, donde en caso de alguna emergencia pues estos sonidos nos alertan para que demos espacio a este tipo de vehículo que lleva una emergencia o se dirige hacia una emergencia. En su defecto, el artículo 25 nos habla de que prohíbese la instalación y funcionamiento de circos, ferias, juegos mecánicos, discotecas y otras actividades de diversión que emitan sonidos capaces de perturbar los habitantes en zonas próximas. Quiere decir que estos juegos o zonas para estos sitios deben ser ubicados de manera estratégica para que no afecten los niveles sonoros de las demás personas, de las zonas residenciales. Su artículo 28 nos habla de que en zonas próximas a aeropuertos, aeródromos y helipuertos únicamente se permitirá la utilización de tierra para fines agrícolas e industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que en las zonas cercanas o aledañas a aeropuertos no puede haber en ningún momento lo que son hospitales, colegios, iglesias, cosas que por su ruido o molestia afectan la tranquilidad de estas personas y que por consiguiente entonces estos aeropuertos se hacen en zonas aledañas a zonas abiertas, zonas alejadas un poco de la ciudad, digámoslo así, o de la zona urbanística. Asimismo quiero hacer mención en la jurisprudencia donde la doctora María Claudia Rojas Lazo, la doctora ponente, nos da el siguiente comentario: que el ruido que emiten las iglesias o centros de culto no puede ser superior al permitido por la ley, porque se estaría vulnerando el derecho a la intimidad de las demás personas. Quiere decir que esas iglesias que hacen de pronto cánticos, de pronto que afecten el sosiego o tranquilidad de las demás personas, respetando sus creencias religiosas, pues no pueden pasar por encima de los derechos de las demás personas ni vulnerarlos de ningún tipo, ya que para eso procedemos a estos artículos, a darle su viabilidad, su procedencia. Todo esto por el tema de hoy y muchas gracias. Siguiendo con la resolución 8321 de 1983 sobre el capítulo 4, nos habla sobre las normas especiales de emisión de ruido para algunas fuentes emisoras. Del artículo 32 al 40 se especifican normas de emisión de ruido para las siguientes fuentes emisoras: sobre las bocinas y sirenas, radios, instrumentos musicales, la música en residencias, la música en establecimientos comerciales, los anuncios comerciales, los equipos para construcción, los vehículos de motor y los amortiguadores de ruido. Los niveles máximos permisibles para los vehículos están clasificados en los tipos de vehículos y su nivel sonorio. Los vehículos menos de 2 toneladas tendrán el 83 de decibelios, los de 2 a 5 toneladas el 85 nivel sonorio, de los de más de 5 toneladas el 92 y las motocicletas el 86. En el capítulo 5 nos habla sobre la protección y conservación de la audición por la emisión de ruido en los lugares de trabajo. De los artículos 41 al 63 se prohíbe la exposición continua por encima de los 15 decibelios de presión sonora. Los trabajos con exposición continua o intermitente se deben alternar. Se establecen tiempos diarios permitidos para la exposición al ruido. Se deben usar equipos medidores de nivel sonoro. Se deben adoptar medidas de corrección
en áreas que el ruido ambiental sea corregido. Se debe tener un programa de conservación de la audición, un análisis ambiental, sistemas de control y pruebas de medición a personas expuestas. En el artículo 41 de la misma resolución nos habla sobre la duración diaria de la exposición de los trabajadores a niveles de ruidos continuos o intermitentes. No deberán exceder los valores de límites permisibles que se fijan. Los valores permisibles para el ruido continuo e intermitente se dividen en dos: la máxima duración de la exposición diaria y los niveles de presión sonorial en los decibelios. Entonces, un ejemplo, la máxima duración de exposición diaria, los de 8 horas tendrán el 90 de presión sonorial de decibelios, los de 7 horas 92, los de 5 horas 95 y así sucesivamente. En el artículo 45 de la misma resolución nos habla que para las exposiciones a ruidos o impulso de impacto, al nivel de presión sonora máximo estará determinado de acuerdo al número de impulsos o impactos por jornada diaria de conformidad con la tabla. Entonces, en la tabla nos dice que los valores de límites permisibles para el ruido del impacto tendrán un nivel de presión sonoral de decibelios y un número de impulsos o impactos permitidos por día. Entonces, 140 decibelios a un día serían 100, 130 decibelios serían 1000 y 120 decibelios serían 10.000. Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Yo les voy a hablar de la sentencia T099 del 2016. La magistrada ponente es la doctora Gloria Estela Ortiz y esta es una acción de tutela instaurada por Ruby Benítez y otros residentes del barrio Ipira y José María Barbosa del municipio de Rondanillo, Valle del Cauca. Esta acción es contra el municipio de Rondanillo, la discoteca El Chango y otros establecimientos de comercio, la cual tuvo como finalidad la protección de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al ambiente sano y a la intimidad. Esta acción de tutela se instauró porque no cumplen con los niveles de ruido permitidos, no tienen los permisos para operar y además las autoridades municipales no ejercitan ningún control y seguimiento adecuado sobre estos establecimientos. Como resuelve la sentencia, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó primero que todo revocar la decisión de segunda instancia y en su lugar conceder la protección de los derechos a la intimidad y a la tranquilidad de los accionantes. Segundo, ordenó a los dueños de los establecimientos adecuarlos con la insonorificación. A la Secretaría de Planeación Municipal le ordenó abstenerse de renovar o otorgar permisos de suelo hasta que los propietarios no cumplan con los requisitos legales. Otra de las órdenes es que el comandante de policía proceda a tomar medidas policiales que correspondan si los establecimientos accionados siguen operando sin cumplir los requisitos. Y por último, ordenó a la Personería del Pueblo entregar un informe acerca del cumplimiento referente al fallo. También les voy a hablar del capítulo quinto de la resolución 8321 de 1983, que tiene que ver con la protección y conservación de la audición por la emisión de ruido en los lugares de trabajo. Como primero, encontramos el artículo 51, que tiene que ver con el control de la exposición a ruidos, el cual se efectuará en su orden mediante. Entonces encontramos que como primero, la reducción del ruido en el origen, como segundo, la reducción del ruido en el medio de transmisión y por último, cuando los sistemas de control adaptados no sean suficientes para la reducción del ruido, podrán suministrarse protección personal auditiva como complemento de los métodos primarios, pero no como sustitutivos de estos. También les voy a hablar del artículo 52, que tiene que ver cuando después de efectuar un control de ruido, los niveles de presión sonora excedan los valores permisibles, deberá restringir el tiempo de exposición el resto de la jornada de trabajo diaria. El operario no podrá ser sometido a niveles sonoros por encima de los permisibles. Y por último, en el artículo 53 habla de que se empleará la audiometría de conducción aérea para evaluar la capacidad auditiva de los trabajadores. Cada uno de los oídos debe examinarse por separado para la frecuencia de 500 a 100.000 ciclos por segundo y se tendrá en cuenta los siguientes requisitos.
Primero, practicar exámenes audiométricos a todo trabajador que ingrese o se traslade a medio ruidoso. La audiometría debe ser parte del examen médico de ingreso. Segundo, los exámenes de audiométricos deben efectuarse en forma periódica, en especial si los trabajadores se encuentran expuestos regularmente al ruido en niveles que exceden los valores límites posibles que se indican en los artículos 41 y 45. Tercero, el primer examen audiométrico subsiguiente a la audiometría de ingreso debe practicarse después de un intervalo corto, no obstante de 90 días de haber comenzado la exposición al ruido. Los niveles máximos de presión sonora en el ambiente para la toma de pruebas audiométricas son los siguientes. Estas las expone mi compañero Jackson. Toda prueba audiométrica deberá indicar el nivel de referencia cero del audímetro empleado, incluyendo la fecha y el nombre de la norma técnica correspondiente. J. El audímetro utilizado deberá ser previamente calibrado. En la resolución 8321 de 1983 hablamos sobre el artículo 54, que se considera que la audición es normal y no se presenta impedimento para escuchar y entender conservación. El artículo 55 de la dicha resolución, para la fabricación, importación, distribución y venta en el país de los elementos para fines de protección personal auditiva es necesario su comprobante de eficiencia en términos de ajuste, adaptabilidad y grado de reducción expedida por la División del Control de Accidentes y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud. En el artículo 56, todo estudio e investigación sobre ruido que se adelante en lugares de trabajo por entidades oficiales, por empresas privadas o personas particulares deberá tener en cuenta los niveles permisibles y la técnica de medición que se indica en esta resolución y los demás requisitos que señale el Ministerio de Salud. En el artículo 57 hablamos que el Ministerio de Salud podría modificar y ampliar o llegar a reducir los valores de los niveles sonoros permitidos en los lugares de trabajo que se indican en esta resolución. En el artículo 58, las disposiciones de la presente resolución son aplicables en todo lugar de trabajo y toda clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización, y quedarán sujetos a la disposición de la presente resolución.